Hola, soy José Cordero y le doy la más cordial bienvenida a este mega curso de Python. Usted no tiene noción de todo lo que vamos a ver a lo largo de este curso. Lo invito a que vea el video introductorio del curso. Bien, entonces, ahora en esta clase nos vamos a introducir en el tema de las condicionales. Usted se preguntará, ¿y qué es una condicional? La condicional en programación es una pregunta de la cual sale una respuesta verdadera o una respuesta falsa. No sale más nada. Una condicional, recuerden, arroja un resultado verdadero o falso. Eso. Las condicionales son uno de los pilares fundamentales de la programación, que junto con los ciclos o las instrucciones de repetición, por decir algo, se convierten en la columna vertebral de la programación. Por lo tanto, tenemos que aprender a manejar muy bien las condicionales. Para esto es necesario que usted tenga claro ya todo lo relacionado con el álgebra de Boole, que lo vimos en clases anteriores. Si no lo ha visto o lo vio y ya lo olvidó, le recomiendo que haga una pausa y vaya y repase. Bien, porque vuelvo y repito, esto forma parte de la columna vertebral de la programación. Bien, dijimos que las condicionales devuelven un valor verdadero o falso. Y, como toda condicional, como lo vimos en las clases anteriores, nosotros tenemos que trabajar con operadores relacionales y con operadores lógicos. Si una condición o una condicional hace uso de un solo operador, se habla de una condición simple. Si una condición hace uso de dos o más operadores, entonces se habla de una condición compuesta. Bien, ahora quiero mostrarles una lámina para que vean cómo se escriben las condicionales en el lenguaje de programación Python. Bien, aquí tenemos decisiones y nos colocan un aviso que dice importante. Todos los lenguajes de programación están diseñados para que de manera natural o nativa sus instrucciones se ejecuten de manera secuencial. ¿Qué quiere decir secuencial? Que las instrucciones siempre se van a ejecutar de arriba a abajo, a menos que ese flujo, esa secuencia sea desviada, o bien por una condicional, que es lo que vamos a ver, o bien por un ciclo o instrucción de repetición que vamos a ver después de las condicionales. Veamos el gráfico. Un programa, ya dejando solo el ámbito condicional, vendría a ser algo como esto. Mire, se viene ejecutando instrucción tras instrucción y luego se consigue una expresión lógica, una expresión condicional, que es lo que estamos viendo. Esa expresión condicional siempre va a devolver o un resultado verdadero o un resultado falso. Entonces, el programa viene y si el resultado fue verdadero, entonces ejecuta un grupo de instrucciones. Pero si el resultado de evaluar esa expresión dio falso, entonces ya no se ejecutan estas, sino que se ejecuta otro lote. ¿Ok? Así es como trabajan las condicionales en todos los lenguajes de programación. Aquí nos ponen un aviso que dice nuevamente, muy importante. Dice, puede que al evaluar una expresión lógica solo nos interese la opción verdadera. Entonces, aquí del lado derecho yo les pongo este caso. El programa se viene ejecutando, se evalúa una condición o una expresión lógica y si el resultado es verdadero, hace una o más instrucciones. Pero hasta ahí. Es decir, en caso de que el resultado sea falso, no me interesa, que es lo que estoy representando aquí del lado izquierdo. Viene la secuencia, si es verdadero haga esto, pero dice aquí, también nos pueden interesar las dos, ¿verdad? Que ya lo vimos. Ahora, a lo que voy es que esta puede ser opcional. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer en caso de que sea falso, a veces puede que lo necesite, puede que no lo necesite, pero la que no puede faltar
es la verdadera. La otra se puede obviar, pero la verdadera no. Aunque en apego a la verdad, yo les pudiera decir que en Python podemos tener una condición donde me interese solo lo falso. ¿Y qué hago con la verdadera? Pues hay una instrucción que me permite decirle a Python no haga nada, pero yo la veo como muy aladita de los pelos, ¿no? Lo correcto es, si es verdadero, haga esto. Y puede que no ocurra la otra. Bien, entonces ya saben ustedes que en apego a las buenas prácticas de programación, la verdadera siempre debería existir y la que es opcional es la falsa. Seguimos. ¿Y en Python cómo se hace? Mire, para decir sí, no se hace uso del yes, porque el yes en inglés es una palabra, un sí afirmativo para afirmar sí. Pero cuando se trata de preguntar si hoy llueve, llevaré mi paraguas. Ese sí no es afirmativo, es un sí condicional. Y en inglés es if. Luego colocan la expresión condicional y deben venir dos puntos. Si esa condición es verdadera, Python entra y ejecuta una o más instrucciones. ¿Y cómo sé yo cuáles son las instrucciones que tiene que ejecutar? Son aquellas que ustedes coloquen después de los dos puntos, pero ojo, muy importante. Y aquí voy con los que ya son programadores. En programación se llama bloque de instrucción al conjunto de una o más instrucciones. Y en la mayoría de los lenguajes se delimitan con un elemento que dice aquí comienza y aquí termina. Python no. Esas son de las cosas que nosotros agradecemos. Python no nos hace colocar un begin y un end, no nos hace colocar una llave que abre, una llave que cierra. No. En Python usted solamente deja una sangría y con eso le está diciendo a Python, mire, si esta condición se cumple, es decir, si es verdadera, usted me va a ejecutar todo esto. ¿Qué es lo que le va a ejecutar? Todo lo que usted le dejó sangría. Vamos, esta es la condición simple. La condición compuesta, es decir, que tiene sí y si no, se usa la palabra else, que quiere decir si no, y ambos llevan punto, y ambos tienen que llevar sangría. Si es verdadero, me hace todo esto, en caso contrario, me hace todo esto. Este tipo de estructura se usa en aquellas condiciones o condicionales en las cuales solo hay dos posibles alternativas. Usted me dirá, deme un ejemplo. Se lo doy, el sexo. Si el sexo es femenino, haga esto. Si no, se supone que el si no es para los masculinos. O al contrario, si usted comienza preguntando por sexo masculino, entonces, si el sexo es masculino, esto será lo que se haga. Y si es femenino, él, cuando digo él es el intérprete, se salta todas estas instrucciones y baja por aquí. Pero cuando solamente hay dos alternativas, está de más volver a preguntar. Es decir, si el sexo es femenino, haga esto. Si no, yo pudiera, fuera de los dos puntos, escribir nuevamente, si el sexo ahora es masculino, haga esto. Oiga, pero si no fue femenino, ¿qué es? Masculino y viceversa. Entonces, en esos casos se utiliza esta instrucción. En aquellos casos donde hay múltiples posibilidades, como cuál, vuelve usted y me pregunta, yo se la pongo, el estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado o incluso el concubinato. Ahí tenemos que recurrir a otro o a otra estructura, que es el si junto con el if. El if es una cosa que me gustó de Python porque él me abrevia tanto el else como el if que yo pudiera colocar aquí. Else junto con un if, él me lo abrevia con el if y eso me da la oportunidad de preguntar antes de los dos puntos, no fuera como en este caso. Yo pudiera decir si no, fuera los dos puntos, si el sexo es tal cosa. Entonces, esta estructura la van a usar cuando tengan múltiples posibles valores a ser evaluados. Igual, hay que dejar la sangría
todos los elif van pegados a la izquierda, ¿sí? Y como en el primer caso acá, la última, es decir, si no se cumplió ninguno de los anteriores o el anterior en este caso, se coloca el si no. El si no es la última posibilidad tanto en esta estructura como en esta. Pero todos, obligatoriamente todas, tienen que llevar la sangría. Y en eso de la sangría tenemos que ser muy respetuosos. Mire, si usted esta instrucción la mueve un espacio más a la derecha, ya Python nos lanza ahí un error. Tiene que ser, pero no hay problema porque cuando ustedes llegan aquí, cuando estén codificando, lo van a ver ahora, y le den Enter, él automáticamente les deja la sangría y cada vez que terminan una línea y le dan Enter, él automáticamente les deja la misma sangría. Bien. Bueno, ahora ya lo que queda es ver un programa, pero vamos a empezar con programas que hagan uso de condiciones sencillas. Bien, y aquí tenemos nuestro primer programa muy sencillo. Dice que vamos a realizar un programa que lea un número entero y verifique si es par o impar. Un número entero es par o impar, a menos que sea el 0, que es el elemento neutro, pero no lo vamos a tomar en cuenta en este caso. Yo debería escribir ingrese un número entero mayor a 0. ¿Bien? Bien. ¿Y cómo hacemos programación para saber si un número es par o impar? Se divide entre 2 y se toma el resto o residuo. Si ese resto residuo es 0, nos dice que es par. 8 entre 2, 4 por 2, 8 resta 0. Empezamos, borramos la pantalla, pedimos que ingresen un número mayor que 0, saltamos, le pedimos que salte 2 líneas para que no quede este mensaje tan pegado arriba, al borde de la pantalla. Ahora, aquí viene algo muy importante. Tienen que tener claro que el input es una instrucción que siempre, siempre, siempre les va a devolver, muchachos, muchachas, una cadena. Si ese valor que viene en forma de cadena usted lo necesita para operaciones aritméticas, por ejemplo, usted tiene que convertirlo a número. Bien, por eso yo hago uso de la función int que me convierte esa cadena. Ese número está bajo la forma o modalidad de una cadena por haber sido tomado con un input. Lo convierto a entero. Si el número, al dividirlo entre 2, el residuo me dio 0, el número es par. Si no, es porque el número es impar. Ahora voy a hacer varias cosas. Porque como yo siempre les doy los programas ya hechos, para que nos rinda, voy a propósito hacer cosas que les van a poder ocurrir a ustedes, como es que se le olvidó o la persona no sabía que el input siempre devuelve cadena. ¿Qué pasa? Yo devuelvo una cadena y la guardo, no hay problema. El problema está aquí, cuando yo vaya a esa cadena a dividirla entre 2. Vamos a borrar pantalla, ejecutamos el programa. Yo no recuerdo si les dije que a nivel de la línea aquí de comando ustedes pueden escribir Python o si no Py. A mí me encanta usar Py. Entre más sencillo mejor. Bien, Py y le damos Enter. ¿Ok? Ingrese un número. Fíjense que yo le quité la conversión a número. Ingreso un número 8. Hasta ahí no hay problema. El problema viene aquí. Miren, viene el famoso type error. Type error es un error de tipo. Y me dice que eso es aproximadamente en la línea 10 que está. Yo me voy. En la línea 10 hay un problema de tipo. O sea, se está comparando un tipo, se están haciendo operaciones entre dos tipos que no son del mismo, que no son compatibles. Cadenas con cadenas, enteros con enteros y así. Entonces, el 2 no es problema, el 2 es un número entero, el 0 igual. El problema lo debe tener este. Entonces yo reviso arriba. Se me olvidó convertirlo a entero. Entonces ya saben, cuando vean error de tipo es que algo está pasando con todos los elementos, con todos los operandos que están usando
dentro de la expresión. Algunos no coinciden en su tipo. Otro error muy común es, voy a quitar las dos Fs, salvo, lo corro, ya corregí el error de tipo, pero ahora me quedó el problema de las cadenas F. Ah, mira, sigue, error de tipo. Te viene para acá y dice, pero ¿cómo error de tipo? Claro, en Python se programa es en minúscula. Y uno se da cuenta, mire, él le enciende esta luminaria, esta bombilla, este bombillo, como lo digan en su país, y me pone un subrayado que me dice, no, eso está mal, tiene que ser minúscula. Y cuando está bien, incluso él le cambia, estoy hablando de el Visual Studio Code, le cambia incluso el color. Ese es el color típico. Bueno, salvamos. Vamos a ver qué pasa si yo no coloco las cadenas F. Ingreso un número, nuevamente el 8 es par. Dice el número. Entonces cuando ustedes ven ese error que les muestra es una palabra entre llaves, ustedes rápido, su mente debe decirle, oiga, se te olvidó la cadena F. Volvemos. Corremos el 8. El 8 es par. Si lo volvemos a correr con el 7 es impar. Bueno, mis estimados, entonces vamos a dejar esta clase hasta acá y en la siguiente vamos a ir, o en las sucesivas hasta el final del curso, vamos a ir incrementando el nivel de complejidad de las condicionales. Hasta pronto.